Él no tenía piernas y vivía en las calles, compartiendo su última comida con quien necesitaba. El otro lo tenía todo: empresa millonaria, esposa, éxito. Pero una traición lo dejó perdido y golpeado en la calle. Un encuentro que cambiaría ambas vidas para siempre. El sol de mediodía caía implacable sobre el pavimento. Roberto ajustó la manta raída bajo su cuerpo. Sin piernas desde el accidente de hacía 5 años, había aprendido a moverse con las manos. Sus brazos eran fuertes, curtidos por años arrastrándose por las calles. La esquina de la avenida principal era su hogar. Allí, entre el ruido de los autos y el murmullo constante de la ciudad, había encontrado su lugar. La gente pasaba apresurada, esquivando su mirada. Algunos dejaban caer monedas en su lata. Otros simplemente aceleraban el paso, como si la pobreza fuera contagiosa. Roberto no los juzgaba. Entendía que cada quien cargaba sus propias batallas. Esa mañana había conseguido apenas 15 pesos. Con suerte, alcanzaría para un pan y tal vez un café. Su estómago gruñía, recordándole que no había comido desde el día anterior, pero había aprendido a convivir con el hambre. Era una vieja conocida, casi una compañera. Miró hacia el cielo despejado. Las nubes se movían lentamente, como barcos en un mar invisible. Roberto cerró los ojos un momento, sintiendo el calor en su rostro. A pesar de todo, aún encontraba belleza en las pequeñas cosas. El canto de un pájaro, el aroma a pan recién horneado de la panadería cercana, el sol en su piel. ¿Una moneda, señor?, preguntó a un hombre de traje que pasaba hablando por teléfono. El hombre ni siquiera lo miró. Roberto suspiró. Era el patrón de siempre. A las 11 de la mañana, decidió ir a comprar algo de comer. Guardó las monedas en un pequeño saco de tela que llevaba atado a la cintura. Con movimientos ágiles, se impulsó con los brazos sobre la tabla con ruedas que usaba para desplazarse. Las calles conocían bien el sonido de esas ruedas oxidadas. La panadería quedaba a 2 cuadras. Roberto avanzaba esquivando pies y bolsas de compras. Los muñones de sus piernas, cubiertos por un pantalón amarrado, se movían ligeramente con cada impulso. Había días buenos y días malos. Hoy parecía ser uno neutral. Ni demasiado doloroso, ni especialmente esperanzador. Solo otro día de supervivencia. Al llegar a la panadería, el aroma lo envolvió como un abrazo. «Buenos días, doña Carmen», saludó a la anciana tras el mostrador. «Roberto, mi niño, ¿cómo amaneciste?», preguntó ella con genuina preocupación. Era una de las pocas personas que lo trataba como ser humano, no como invisible. «Aquí, luchando como siempre. ¿Me da un pan, por favor?». Doña Carmen tomó el más grande de la bandeja. «Llévate 2. Hace frío por las noches. Necesitas fuerza». «Solo tengo para uno, doña Carmen. Estos son regalo de la casa», sonrió ella, guiñándole un ojo. Roberto sintió un nudo en la garganta. La bondad inesperada siempre lo desarmaba. «Que Dios la bendiga», murmuró, guardando los panes en su mochila. De regreso a su esquina, Roberto notó movimiento inusual. Un grupo de personas se había detenido frente a un edificio corporativo. Había gritos, confusión. Roberto se acercó con curiosidad. Entre la multitud, vio a un hombre tirado en el suelo. Estaba sin camisa, solo con pantalones de vestir arrugados. Su rostro mostraba moretones frescos, y un hilo de sangre seca marcaba su labio. Parecía desorientado, sus ojos vagando sin enfoque. «¿Llamaron a la policía?», preguntó alguien. «Parece drogado o loco», comentó otro, manteniendo distancia. «No se acerquen, puede ser peligroso», advirtió una mujer. Roberto observó al hombre más detenidamente. No parecía drogado, parecía roto. Sus ojos mostraban confusión, miedo, pérdida. Roberto reconoció esa mirada. La había visto en el espejo durante meses después del accidente. Era la mirada de alguien cuyo mundo acababa de desmoronarse. Sin pensarlo 2 veces, Roberto se impulsó hacia adelante. La multitud se apartó, observándolo con mezcla de curiosidad y desconcierto. Un hombre sin piernas acercándose a otro que parecía fuera de control. Era una escena extraña incluso para la ciudad. «Oye, amigo», dijo Roberto suavemente, llegando junto al hombre. «¿Estás bien?». El hombre levantó la vista. Sus ojos, verde oscuro, estaban vidriosos. Intentó enfocar a Roberto,
pero parecía verlo a través de una niebla. Yo... no sé, ¿dónde...? Las palabras salían entrecortadas. Tranquilo, respira. Roberto extendió su mano. El hombre la miró como si fuera un objeto extraño. Me golpearon. Diego, él. Su voz se quebró. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondieron. Se tambaleó peligrosamente. Roberto lo sostuvo del brazo con sorprendente fuerza. Espera, no te apures. ¿Te duele algo? El hombre tocó su costado, haciendo una mueca. Todo. Me duele. Todo. La multitud comenzó a dispersarse. El show había terminado. Solo quedaron algunos curiosos tomando fotos con sus teléfonos. Roberto sintió una ola de indignación. ¿Cómo podían ser tan indiferentes? Vamos, te ayudaré, dijo Roberto. No puedes. Tú. El hombre miró las piernas ausentes de Roberto. Una lágrima rodó por su mejilla magullada. Créeme, puedo más de lo que parezco. Roberto miró alrededor. Su esquina estaba a media cuadra. No era mucho, pero era algo. Un lugar donde el hombre podría sentarse, recuperar el aliento. ¿Puedes caminar si te apoyas en mí? No lo sé. Inténtalo. Con esfuerzo, Roberto se posicionó junto al hombre. Usando su tabla como ancla y su fuerza de brazos, ayudó al extraño a ponerse de pie. El hombre se tambaleó, pero Roberto lo sostuvo. Así, poco a poco, avanzaron lentamente. Roberto se impulsaba con un brazo mientras con el otro sostenía al hombre. La gente los miraba. Un mendigo sin piernas ayudando a un hombre descamisado y golpeado. Era la imagen perfecta de la ironía urbana. Llegaron finalmente a la esquina de Roberto. El hombre se dejó caer sobre la manta, respirando con dificultad. «Gracias», murmuró cerrando los ojos. Roberto lo observó detenidamente. A pesar de los moretones y la suciedad, era evidente que este hombre venía de otro mundo. Sus manos eran suaves, sin callosidades. Su cuerpo, aunque ahora magullado, mostraba la musculatura de quien frecuentaba gimnasios. El reloj que aún llevaba en la muñeca probablemente costaba más que todo lo que Roberto había ganado en un año. Pero en ese momento, ninguna de esas diferencias importaba. Era solo un ser humano ayudando a otro. «Espera aquí», dijo Roberto. Sacó su mochila y extrajo los panes que doña Carmen le había regalado. Partió uno por la mitad y se lo ofreció al hombre. «Come, te hará bien». El hombre abrió los ojos, miró el pan, después a Roberto. «No puedo, es tuyo». «Tengo suficiente», mintió Roberto. Su estómago protestaba, pero algo más fuerte que el hambre lo impulsaba. El hombre tomó el pan con manos temblorosas. Lo mordió lentamente, como si cada bocado requiriera un esfuerzo consciente. Roberto sacó una botella de agua que había llenado en una fuente pública esa mañana. «Toma, debes estar deshidratado». El hombre bebió agradecido. «¿Cómo te llamas?», preguntó Roberto. «Andrés», respondió después de un momento. «Andrés Montero. Yo soy Roberto. Bienvenido a mi oficina». Intentó bromear, señalando la esquina. Por primera vez, algo parecido a una sonrisa cruzó el rostro de Andrés, pero se desvaneció rápidamente, reemplazada por una expresión de dolor profundo. «Me traicionaron», dijo en voz baja. «Diego, mi socio, y Valentina, mi esposa». Su voz se quebró en la última palabra. Roberto no dijo nada, solo escuchó. A veces, eso era todo lo que alguien necesitaba. «Construimos la empresa juntos, 10 años, 10 años de trabajo, y él...» Andrés apretó los puños. «Se la quedó con todo». «Lo siento», dijo Roberto simplemente. «Me llevaron a una bodega, los hombres de Diego. Me golpearon. Me dejaron en un callejón». Andrés tocó su cabeza, palpando un chichón que comenzaba a formarse. «Cuando desperté, estaba confundido. No sabía dónde estaba. Caminé no sé cuánto tiempo. Pero estás vivo», dijo Roberto. «Eso es lo que importa ahora». Andrés lo miró. Realmente lo miró por primera vez. Vio a un hombre sin piernas compartiendo su comida. Un hombre que claramente tenía tan poco, dando lo único que tenía. «¿Por qué me ayudas?», preguntó Andrés. «No me conoces». Roberto se encogió de hombros. «Porque puedo. Porque alguien tiene que hacerlo». «Pero tú...» Andrés señaló las piernas ausentes. «¿Esto?». Roberto golpeó ligeramente sus muñones. «Perdí mis piernas, no mi humanidad».
Las palabras flotaron en el aire entre ellos. Andrés sintió vergüenza. Había tenido todo y nunca había ayudado a nadie como este hombre lo estaba ayudando ahora. Habían pasado años ignorando a personas como Roberto, apresurándose, mirando hacia otro lado, considerándolos parte del paisaje urbano. Y ahora, en su momento más bajo, era precisamente uno de ellos quien le extendía la mano. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo come y descansa. Roberto observó cómo Andrés terminaba el pan. Su propia porción permanecía intacta en su regazo. Decidió guardarla para más tarde. Andrés necesitaba la comida más que él. El sol continuaba su trayecto por el cielo. Las sombras se alargaban en el pavimento. La gente seguía pasando, indiferente a la escena en la esquina. Un hombre sin piernas y un empresario caído. Dos mundos colisionando en el asfalto caliente de la ciudad. Roberto no sabía entonces que ese encuentro cambiaría su vida. No sabía que el hombre a quien acababa de ayudar recordaría ese momento para siempre. No sabía que la bondad, como semilla plantada, estaba por florecer de maneras que ni siquiera podía imaginar. Por ahora, solo sabía que había hecho lo correcto. Y eso era suficiente. Andrés cerró los ojos, recostándose contra la pared. Por primera vez en horas, se sintió seguro. Roberto lo observó con una pequeña sonrisa. Mañana sería otro día de lucha. Pero hoy había marcado una diferencia. Y en su vida dura y difícil, esos momentos de humanidad compartida eran los que hacían que valiera la pena seguir adelante. El atardecer pintaba el cielo de naranja y púrpura. Roberto observaba cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una por una. Andrés permanecía recostado contra la pared, los ojos cerrados. Su respiración se había vuelto más pausada, más tranquila. El pan y el agua habían ayudado, pero era evidente que necesitaba atención médica. Los moretones en su rostro se habían oscurecido. Su costado probablemente tenía costillas fracturadas. «Deberías ir a un hospital», dijo Roberto suavemente. Andrés abrió los ojos. «No puedo. No tengo...» Se detuvo, tocando sus bolsillos vacíos. «No tengo nada. Te robaron todo». «Sí. Cartera, teléfono, llaves. Todo». Roberto asintió comprensivo. Conocía bien esa sensación de no tener nada. Era su realidad diaria. ¿Tienes familia? ¿Alguien a quien puedas llamar? Andrés soltó una risa amarga. «Mi esposa está con mi socio. Mis padres murieron hace años. No tengo hermanos». «¿Amigos?» Pensé que los tenía. Pero todos eran amigos del éxito, no míos. Se hizo un silencio pesado entre ellos. Roberto entendía esa soledad. La había vivido cuando el accidente lo dejó sin piernas. Los amigos desaparecieron. La familia se alejó, incapaz de lidiar con su nueva realidad. Solo quedó él, arrastrándose literal y figurativamente hacia adelante. «Cuéntame qué pasó», dijo Roberto. «Si quieres, claro». Andrés lo miró durante un largo momento. Había algo en los ojos de Roberto. Una calma, una sabiduría nacida del sufrimiento. No había juicio, solo comprensión genuina. «Montero Tech», comenzó Andrés. «Era mi empresa. Bueno, nuestra. Diego Salazar y yo la fundamos hace 10 años». Roberto escuchaba atentamente. «Empezamos en un garaje. 2 amigos con una idea y mucha ambición». Andrés tocó su cabeza dolorida. «Desarrollamos software de seguridad. Funcionó. Creció rápido. Demasiado rápido, tal vez. ¿Cuánto vale ahora?» «Últimas valuaciones. Cerca de 50 millones de pesos». Roberto silbó bajito. Era una cantidad imposible de imaginar para él. Diego cambió cuando llegó el dinero. O tal vez siempre fue así y yo no lo vi. Andrés cerró los puños. Empezó a hacer movimientos a mis espaldas. Reuniones sin mí. Contratos que yo no autorizaba. ¿Y tu esposa? El dolor en el rostro de Andrés se intensificó. «Valentina. Nos casamos hace 5 años. Pensé que era amor». Su voz se quebró ligeramente. «Pero era el dinero. Siempre fue el dinero». «¿Cuándo descubriste sobre ella y Diego?» «Hace 3 días. Los vi juntos en mi propia casa». Andrés tragó saliva con dificultad. «Estaba supuestamente en un viaje de negocios. Regresé temprano. Los encontré...» Se detuvo, incapaz de continuar. Roberto puso una mano sobre el hombro de Andrés. El gesto era simple pero cargado de empatía. «Lo siento, hermano. Confronté a Diego ayer en la oficina.
Le dije que sabía todo, que iba a denunciarlo por fraude. Andrés tocó sus costillas doloridas. Esta mañana recibí un mensaje. Decía que fuera a la bodega del distrito industrial, que teníamos que hablar. Y fuiste. Fui. Como un idiota fui. Su voz estaba llena de autorreproche. Me estaban esperando. Diego, Valentina y 3 hombres que nunca había visto. Roberto observaba cómo las emociones cruzaban el rostro de Andrés. Rabia, dolor, traición, todas mezcladas en una expresión de derrota total. Diego me dijo que había transferido todas las acciones de la empresa a su nombre, que había falsificado mi firma en documentos legales. ¿Eso es posible? Con los contactos correctos y suficiente dinero, todo es posible. Andrés soltó una risa sin humor. Valentina se rió. Se rió mientras Diego me decía que me había quedado sin nada. Dios mío. Después vinieron los golpes. Diego ordenó que me enseñaran una lección, que no intentara recuperar nada. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Andrés. Me dejaron tirado en un callejón como basura. Cuando desperté, estaba desorientado. Caminé sin rumbo hasta que tú me encontraste. Roberto no dijo nada por un momento. Simplemente dejó que Andrés procesara. A veces, el silencio era el mejor consuelo. Las luces de la ciudad brillaban ahora con intensidad completa. El ruido del tráfico había disminuido ligeramente. Era esa hora extraña entre el día y la noche, cuando la ciudad tomaba un respiro antes de la actividad nocturna. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo Andrés finalmente. No es perder el dinero, no es perder la empresa. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Es darme cuenta de que nunca tuve nada real. Todo era una ilusión. El amor, la amistad, el éxito. Todo falso. Roberto negó con la cabeza lentamente. No todo era falso. Tu trabajo era real. Lo que construiste era real. ¿Y de qué me sirve si me lo robaron? Te lo pueden robar todo menos lo que llevas aquí. Roberto tocó su propio pecho. La experiencia, el conocimiento, la capacidad de reconstruir. Andrés lo miró con escepticismo. Fácil decirlo. No, no es fácil. Créeme, lo sé. Roberto golpeó ligeramente sus muñones. Cuando perdí mis piernas pensé que mi vida había terminado, que no valía nada sin ellas. Se detuvo, mirando hacia el cielo oscurecido. Pasé meses sintiendo lástima de mí mismo, odiando al mundo, odiándome a mí mismo. ¿Qué cambió? Nada y todo. Un día simplemente me di cuenta de que podía quedarme tirado sintiendo pena, o podía levantarme y seguir. Roberto sonrió tristemente. Bueno, no levantarme literalmente, pero entiendes el punto. Por primera vez, Andrés esbozó una sonrisa genuina, pequeña, pero real. Tú lo perdiste todo físicamente. Yo lo perdí todo materialmente. Supongo que ambos entendemos la pérdida. La diferencia es que tú aún tienes tus piernas. Puedes caminar hacia adelante, literalmente y figurativamente. Las palabras resonaron en Andrés. Había estado tan consumido por lo que había perdido que no había pensado en lo que aún tenía. Tenía su salud, su mente, sus conocimientos. Estaba vivo. Un grupo de jóvenes pasó cerca, riendo ruidosamente. Uno de ellos miró a Roberto y Andrés, haciendo un comentario que no alcanzaron a escuchar. Los demás rieron. Roberto estaba acostumbrado. La indiferencia, el desdén, las burlas ocasionales, todo parte de su vida diaria. Pero vio cómo Andrés apretaba los puños. «Déjalos», dijo Roberto calmadamente. «No vale la pena. ¿Cómo lo soportas? ¿Cómo lidias con que te traten así? Porque sé quién soy, y no necesito que otros lo validen». Roberto sacó el medio pan que había guardado. «Además, he aprendido que la bondad es más poderosa que el odio, aunque no lo parezca». Partió el pan en 2 pedazos desiguales. Le dio el más grande a Andrés. «Come, necesitas fuerzas. Roberto, es lo último que tienes. Por eso quiero compartirlo contigo». Andrés tomó el pan, pero esta vez las lágrimas que corrían por su rostro no eran de dolor, eran de gratitud. De asombro ante la generosidad inexplicable de este extraño. Este hombre que no tenía nada estaba dándole todo. «No lo merezco», murmuró Andrés. «Nadie merece sufrir. Y todos merecemos bondad». Comieron en silencio. El pan estaba seco y simple, pero para Andrés sabía mejor que cualquier comida gourmet que hubiera probado.
porque estaba sazonado con algo que el dinero no podía comprar: humanidad genuina. Cuando terminaron, la noche había caído completamente. Las estrellas eran apenas visibles a través de la contaminación lumínica de la ciudad. «Deberías dormir», dijo Roberto. «Mañana veremos qué hacer». «¿Dónde vas a dormir tú?» «Aquí, como siempre». Roberto señaló su manta raída. «No puedes dormir en la calle. Estás herido». «He dormido en peores lugares», mintió Andrés, queriendo ser fuerte. Roberto sonrió conocedor. «Toma mi manta». «Yo tengo mi chamarra». «No, Roberto. Ya has hecho demasiado». Insisto, no había espacio para discusión en su tono. Roberto extendió su manta sobre el pavimento. «Aquí, descansa». Andrés, demasiado exhausto para seguir protestando, se acostó. Su cuerpo gritaba de dolor con cada movimiento. Roberto se acomodó cerca, usando su mochila como almohada. Su delgada chamarra apenas lo protegía del frío que comenzaba a instalarse. «Roberto», llamó Andrés en la oscuridad. «¿Sí? Gracias, por todo. Por verme cuando nadie más lo hizo. Descansa, Andrés. Mañana es otro día». Pero Andrés no podía dormir. Su mente procesaba todo lo sucedido: la traición, la violencia, la pérdida, y ahora, la bondad inesperada de un completo extraño. Un hombre que la sociedad había descartado. Un hombre que tenía todas las razones para ser amargo y cerrado. Y sin embargo, había compartido lo poco que tenía sin pensarlo 2 veces. Andrés miró hacia donde Roberto descansaba. Podía escuchar su respiración tranquila. ¿Cómo era posible que alguien en su situación mantuviera tal paz interior, tal generosidad de espíritu? Andrés había tenido millones y nunca había dado nada genuinamente. Roberto no tenía nada y daba todo. En ese momento, acostado en una manta raída en una esquina de la ciudad, Andrés Montero tuvo una revelación. Había estado viviendo toda su vida al revés, persiguiendo cosas que no importaban, ignorando lo que realmente valía. Y ahora, despojado de todo, finalmente podía ver con claridad. La riqueza real no estaba en las cuentas bancarias. Estaba en momentos como este, en la bondad sin expectativas, en la humanidad compartida entre 2 desconocidos. Una lágrima rodó por su sien, perdiéndose en su cabello. No de tristeza esta vez, sino de comprensión, de despertar. Mañana, pensó, mañana empezaría a vivir diferente. Si lograba salir de esto, si encontraba la manera de recuperarse, sería diferente. Sería más como Roberto, más humano, más real. Con ese pensamiento, finalmente se dejó llevar por el sueño. Un sueño inquieto, lleno de imágenes fragmentadas. Pero por primera vez en días, no era una pesadilla. Era el principio de algo nuevo, algo que aún no podía nombrar, pero que sentía creciendo en su pecho como una semilla plantada en tierra fértil. Los primeros rayos del sol despertaron a Andrés. Su cuerpo estaba rígido, cada músculo protestando por la noche en el pavimento. Los moretones palpitaban con dolor renovado. Pero estaba vivo. Abrió los ojos lentamente. Roberto ya estaba despierto, sentado con la espalda contra la pared. Observaba el amanecer con expresión serena. «Buenos días», dijo Roberto al notar que Andrés se movía. «Buenos días», respondió Andrés con voz ronca. Se incorporó con dificultad, tocándose las costillas. El dolor era intenso pero soportable. «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubiera atropellado un camión». «Al menos estás consciente y coherente». «Eso es bueno». Roberto le pasó su botella de agua. «Toma, hay una fuente pública a 2 cuadras donde puedo rellenarla». Andrés bebió agradecido. El agua estaba tibia, pero calmó su garganta seca. «¿Dormiste bien?», preguntó, sabiendo la respuesta. «Como siempre». Roberto sonrió, evadiendo la pregunta real. La verdad era que había pasado la noche en vela, vigilando, asegurándose de que nadie molestara a Andrés, que ningún peligro se acercara. Las calles de noche podían ser traicioneras. «Necesitas ir a un hospital», insistió Roberto. «Esas costillas podrían estar fracturadas. No tengo cómo pagar. Los hospitales públicos tienen obligación de atenderte en emergencias». Andrés negó con la cabeza. No puedo aparecer en ningún registro. Si Diego descubre que estoy vivo y consciente». Se detuvo, el miedo cruzando su rostro. «Podría terminar el trabajo». Roberto asintió comprensivo. «Entonces necesitamos un plan». «¿Un plan?».
Andrés soltó una risa amarga. No tengo nada, ni un peso, ni identificación, nada. Tienes tu conocimiento, tu experiencia, tu mente. ¿Y qué voy a hacer con eso? Programar desde la calle. El sarcasmo era evidente en su voz. Roberto no se ofendió. Entendía la frustración. Primero, necesitas recuperarte físicamente. Después pensaremos en el resto. ¿Por qué haces esto?, preguntó Andrés de repente. ¿Por qué me ayudas? Roberto se encogió de hombros. ¿Por qué no? Porque podrías usar ese pan para ti, esa agua para ti, este espacio para ti. El espacio no me pertenece. La calle es de todos. Roberto se impulsó sobre su tabla. Y el pan y el agua valen más cuando se comparten. Andrés observó a Roberto prepararse para salir. ¿A dónde vas? A trabajar. Hoy es jueves. Buen día para pedir en la intersección principal. ¿Trabajar? Claro. ¿Crees que el dinero cae del cielo? Roberto sonrió. Bueno, técnicamente las monedas sí caen, pero alguien tiene que estar ahí para recibirlas. ¿Puedo ir contigo? No. Descansa. Mejora. Estaré de vuelta al mediodía. Roberto se alejó antes de que Andrés pudiera protestar más. Las ruedas de su tabla chirriaban sobre el pavimento. Andrés lo observó irse, sintiéndose extrañamente abandonado, pero también admirado. La resiliencia de Roberto era asombrosa. Se levantaba cada día a enfrentar el rechazo, la indiferencia, la dureza de la vida. Y lo hacía con una sonrisa. Andrés se recostó nuevamente, mirando las nubes pasar. Su mente comenzó a trabajar. Necesitaba recuperar algo, lo que fuera. Pero primero necesitaba información. ¿Qué había hecho exactamente Diego? ¿Había manera de revertirlo? El problema era que sin acceso a un teléfono o computadora estaba ciego. Las horas pasaron lentamente. La gente caminaba apresurada, ignorando al hombre descamisado en la esquina. Algunos lo miraban con desprecio, otros con lástima. Nadie se detenía. Andrés sintió en carne propia lo que Roberto experimentaba diariamente: la invisibilidad, ser reducido a parte del paisaje urbano. No una persona, sino un obstáculo a evitar. Era humillante, degradante y absolutamente revelador. Cerca del mediodía, Roberto regresó. Traía una bolsa pequeña. «Mira lo que conseguí», dijo con orgullo contenido. Sacó 2 tortas envueltas en papel aluminio. «Doña Carmen me las dio. Dice que comas bien para recuperarte. ¿Le contaste sobre mí? Solo que estabas ayudando a alguien que lo necesitaba». Ella no hizo preguntas. Andrés tomó una torta. El olor a frijoles y queso lo hizo salivar. «No sé cómo agradecerte. Come. Esa es toda la gratitud que necesito». Comieron en silencio companero. Era simple, pero después de 2 días de hambre, Andrés pensó que era lo mejor que había probado. «Roberto», dijo después de un rato, «necesito pedirte algo. Dime, necesito usar un teléfono, solo una llamada. ¿Hay alguien que podría ayudarme?» Roberto frunció el ceño pensativo. «Los teléfonos públicos casi no existen ya, y no tengo celular. Lo sé, es solo que hay un abogado, Martín Ruiz. Era mi abogado corporativo». Andrés se limpió las manos en su pantalón sucio. «Si pudiera contactarlo, tal vez podría ayudarme a entender qué hizo Diego legalmente. ¿Confías en él? Es la única persona en mi vida profesional que nunca me pidió nada. Solo hacía su trabajo con integridad». Roberto asintió. «Hay un locutorio a 6 cuadras. Cobran barato por las llamadas. No tengo dinero». «Yo sí». Roberto sacó su lata de monedas. Contó cuidadosamente. Tenía 43 pesos. «¿Cuánto cuesta una llamada?», preguntó Andrés. 5 pesos por 3 minutos. «Roberto, no. Ese es tu dinero. Lo necesitas. Tú también lo necesitas». La simplicidad de la respuesta desarmó a Andrés. «Pero es todo lo que tienes. Por eso quiero usarlo en algo importante». Andrés sintió un nudo en la garganta. Este hombre seguía dándole todo sin esperar nada a cambio. «No sé si algún día pueda devolverte esto. No estoy llevando cuentas». Roberto guardó las monedas. «¿Puedes caminar hasta allá?» «Puedo intentarlo». Se pusieron en marcha. Roberto en su tabla, Andrés cojeando ligeramente. Los moretones en su rostro atraían miradas, pero caminaba con la cabeza alta. Algo había cambiado en él. La vergüenza inicial de estar en la calle se había transformado. Ahora veía a las personas que pasaban con otros ojos. Se preguntaba cuántos de ellos realmente tenían algo valioso.
¿Cuántos vivían vidas tan vacías como la que él había vivido? Llegaron al locutorio, un pequeño local entre una tintorería y una tienda de abarrotes. El dueño, un hombre mayor de bigote gris, los miró con desconfianza. «Necesitamos hacer una llamada», dijo Roberto sacando las monedas. «Cabina 3», respondió el hombre sin mucho entusiasmo. Andrés entró a la pequeña cabina. Sus manos temblaban al marcar el número que recordaba de memoria. Rogó que Martín no hubiera cambiado de número. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. «Despacho Ruiz, buenos días», contestó una voz femenina. «Necesito hablar con Martín Ruiz. Es urgente». «¿De parte de quién?» Andrés dudó. «Dile que es Andrés Montero». Hubo un silencio. «Señor, el licenciado Ruiz está en reunión. ¿Podría llamar más tarde?» «No, por favor. Dile que es vida o muerte». El tono desesperado convenció a la secretaria. «Espere un momento». La música de espera se sintió eterna. Andrés observó el pequeño cronómetro en la cabina. 2 minutos restantes. «¿Andrés?» La voz de Martín sonó incrédula. «¿Eres tú?» «Sí, Martín, soy yo». «Dios mío. Te he estado buscando. Diego dijo que habías desaparecido, que tal vez te habías ido del país. Diego me hizo golpear y abandonar en la calle». «¿Qué? Andrés, ¿dónde estás?» «Eso no importa ahora. Necesito que me digas qué hizo legalmente. La empresa, las acciones, todo». Martín suspiró pesadamente. «Falsificó tu firma en documentos de transferencia de acciones. Los presentó ante notario corrupto. Técnicamente, ahora él es el dueño único de Montero Tech. ¿Cómo es eso posible? Tiene conexiones, Andrés. Jueces, abogados, notarios, todo comprado. El cronómetro marcaba 1 minuto. ¿Hay manera de revertirlo? Necesitaríamos pruebas de la falsificación, un peritaje caligráfico, tiempo y, sobre todo, dinero para abogados que se enfrenten a su maquinaria legal. No tengo nada, Martín. Literalmente nada. ¿Dónde estás hospedado? Puedo ir a verte. 30 segundos. Estoy en la calle. Sin dinero, sin identificación, sin nada. Dios. Andrés, dame una dirección. Te ayudaré. Intersección de avenida principal con calle Quinta. Hay una panadería. La Esperanza. Estaré cerca. 15 segundos. Llegaré en 2 horas. Espérame. Martín, gracias. No sé cómo... La llamada se cortó. Los 3 minutos habían terminado. Andrés salió de la cabina, sus ojos húmedos. Roberto lo esperaba afuera. ¿Pudiste hablar con él? Sí. Viene en 2 horas. Eso es bueno. Roberto, si él me ayuda, si logro recuperar algo, te juro que... No jures nada, interrumpió Roberto suavemente. Solo concéntrate en mejorar. Regresaron a la esquina. El sol estaba alto ahora, calentando el pavimento. Andrés se sentó a esperar, ansioso. Roberto lo observaba con una mezcla de esperanza y preocupación. Esperanza de que Andrés encontrara la ayuda que necesitaba. Preocupación de que, una vez recuperado, olvidara este momento. Olvidara lo que se siente estar en el fondo. Olvidara la humanidad que habían compartido en esa esquina. Pero Roberto no dijo nada de esto. Solo se sentó junto a Andrés. 2 hombres esperando, uno por un futuro mejor, otro simplemente viviendo el presente. Ambos unidos por algo más fuerte que las circunstancias. Unidos por la dignidad que se mantiene incluso cuando todo lo demás se ha perdido. Las 2 horas se sintieron como una eternidad. Andrés caminaba de un lado a otro, cojeando ligeramente. Su ansiedad era palpable. Roberto permanecía sentado, observando el flujo constante de personas. «Tranquilo», dijo Roberto. «Va a llegar». «¿Y si cambió de opinión? ¿Y si Diego lo compró también? Dijiste que confiabas en él». «Confié en Diego. Confié en Valentina. Mira cómo terminó». Andrés se pasó las manos por el cabello sucio. «Ya no sé en quién confiar. A veces solo hay que dar el salto y confiar». Roberto señaló hacia la calle. «Mira, ¿ese es él?» Un BMW negro se detuvo cerca de la esquina. Un hombre de unos 50 años, traje gris impecable y maletín de cuero bajó del auto. Sus ojos escanearon la zona hasta que encontraron a Andrés. La expresión en su rostro fue de shock total. «¿Andrés?», llamó, acercándose lentamente. «Martín», respondió Andrés, su voz quebrándose ligeramente. Martín Ruiz se detuvo frente a él. Observó los moretones, la falta de camisa, el estado general de su cliente. «Dios mío, ¿qué te hicieron?».
Lo que te dije por teléfono. Diego ordenó que me golpearan. Martín apretó la mandíbula, la rabia visible en sus ojos. Ese hijo de... Se detuvo, respirando profundo. Esto es intento de asesinato. Podemos denunciarlo. Sin pruebas, es mi palabra contra la suya. Y él tiene todo el dinero para comprar testigos. Andrés señaló hacia Roberto. Él me salvó. Roberto. Me encontró en la calle, confundido y golpeado. Me dio comida, agua, refugio. Martín volteó hacia Roberto por primera vez. La sorpresa fue evidente en su rostro. Un hombre sin piernas sentado en una tabla con ruedas. «Mucho gusto», dijo Martín, extendiendo su mano hacia Roberto. Roberto la estrechó firmemente. Roberto Méndez. «Un placer. Martín Ruiz. Y al parecer, le debo más de lo que puedo expresar por cuidar de mi cliente. Solo hice lo correcto». Martín se volvió hacia Andrés. «Traje ropa, dinero en efectivo y una tarjeta prepagada. También documentos que necesitas ver». Sacó una bolsa de su auto y se la entregó. Andrés la tomó con manos temblorosas. Dentro había una camisa, pantalones limpios, zapatos. «El baño de la gasolinera a media cuadra está disponible. Ve, cámbiate. Te espero aquí». Andrés miró a Roberto. «¿Vienes? Ve tú. Aquí estaré». Andrés asintió y se dirigió hacia la gasolinera. Cuando estuvo fuera del alcance del oído, Martín se sentó junto a Roberto. «¿Puedo?», preguntó señalando el espacio junto a él. «Claro». Hubo un silencio incómodo. Martín no sabía qué decir. «Gracias», dijo finalmente. «Por ayudarlo. No mucha gente lo habría hecho. No mucha gente tiene la oportunidad de ver más allá de las apariencias». Roberto jugó con las ruedas de su tabla. «Andrés es buena persona. Solo estaba perdido». ¿Estaba? ¿Ya no lo está? Creo que está empezando a encontrarse». Martín observó a Roberto con curiosidad. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo en la calle?» 5 años, desde el accidente. «Lo siento». «Yo también, pero la vida continúa». Roberto sonrió ligeramente. «Con piernas o sin ellas, eres impresionante». «Soy sobreviviente. Hay diferencia». Andrés regresó 15 minutos después, transformado físicamente. La ropa limpia, el rostro lavado. Pero los moretones aún eran visibles. Los ojos aún cargaban el peso de la traición. «Mejor», dijo Martín. «Ahora hablemos de negocios». Sacó documentos de su maletín. «Estos son los papeles que Diego presentó. Transferencia de acciones con tu firma». Andrés los examinó. «Esta no es mi firma. Se parece, pero no es». «Lo sé. Contraté un perito calígrafo. Está dispuesto a testificar que es falsificación». «¿Cuánto costará el proceso legal?». Martín hizo una pausa. «Entre 200 y 300,000 pesos. Mínimo. Y podría tomar años». Andrés dejó caer los papeles. «No tengo esa cantidad. No tengo nada». «Yo podría financiarlo inicialmente», ofreció Martín, «con un acuerdo de pago posterior». «¿Por qué harías eso?». «Porque es lo correcto. Y porque Diego Salazar no puede salirse con la suya». Martín recogió los papeles. «Pero hay algo más urgente. Tu seguridad. Si Diego sabe que estás vivo y consciente, terminará el trabajo», completó Andrés. «Exactamente. Necesitas un lugar seguro donde quedarte mientras preparamos el caso». «Tengo un departamento pequeño que no uso», continuó Martín. «Es básico, pero seguro. Puedes quedarte ahí». Andrés miró hacia Roberto. Su amigo permanecía en silencio, observando. «¿Y Roberto? ¿Qué pasa con él? No puedo simplemente irme y dejarlo aquí». Martín pareció confundido. «Andrés, él vive aquí. Esta es su realidad». No si puedo hacer algo al respecto». Andrés se volvió hacia Roberto. «Ven conmigo, al departamento. Al menos hasta que esto se resuelva». Roberto negó con la cabeza inmediatamente. «No, Andrés. Gracias, pero no». «¿Por qué no?». «Porque no quiero ser tu proyecto de caridad». Las palabras fueron dichas sin malicia, pero firmes. «No eres caridad. Eres mi amigo. Precisamente por eso. No quiero que nuestra amistad se base en lástima o deuda». Roberto se impulsó sobre su tabla, alejándose un poco. «Tienes que ir, resolver tu vida. Y yo tengo que seguir con la mía». «Roberto, por favor». «Andrés, escucha». Roberto se detuvo, volteando hacia él. «Me ayudaste más de lo que crees al aceptar mi ayuda, al no rechazarme, al tratarme como igual. Eso vale más que cualquier techo. Pero puedo hacer más. Puedo... No quiero limosna. Quiero dignidad.
Las palabras cortaron el aire. Andrés se quedó en silencio, procesando. Martín observaba el intercambio con fascinación. «Entiendo», dijo Andrés finalmente. «Pero, ¿puedo regresar? ¿Visitarte?» Roberto sonrió. «Esta esquina no va a ningún lado. Y yo tampoco». Andrés se acercó a Roberto. Se arrodilló para estar a su altura. «Te prometo algo. Cuando recupere lo que es mío, cuando tenga los medios, encontraremos la manera de ayudarte sin que sea caridad». «¿Cómo?» «No lo sé aún, pero lo descubriremos juntos». Roberto extendió su mano. Andrés la estrechó firmemente. «Eres un buen hombre, Andrés Montero. Estoy aprendiendo a serlo. Gracias a ti». Martín carraspeó. «Odio interrumpir, pero necesitamos irnos. Mientras más tiempo pases visible en la calle, más peligro corres». Andrés asintió, poniéndose de pie. «Volveré mañana», le dijo a Roberto. «Estaré aquí». Andrés se dirigió hacia el BMW. Antes de subir, se detuvo. Corrió de regreso hacia Roberto. Casi lo olvidó. Sacó el dinero en efectivo que Martín le había dado. Contó la mitad y se la extendió a Roberto. «No», dijo Roberto inmediatamente. «Ya hablamos de esto. No es caridad. Es un préstamo, que te devolveré cuando tú quieras. Andrés, por favor, déjame hacer esto. Necesito hacerlo». Roberto miró el dinero. Eran 5,000 pesos. Una fortuna para él, pero también un recordatorio de las diferencias entre ellos. «Solo si es un préstamo de verdad», dijo finalmente. «Con intereses». Andrés soltó una carcajada. «¿Intereses?» 10% anual. Y lo documentamos formalmente. Trato hecho. Roberto tomó el dinero, guardándolo cuidadosamente. «Ahora vete antes de que me arrepienta». Andrés subió al auto. Martín arrancó el motor. Mientras se alejaban, Andrés miró por el espejo retrovisor. Roberto permanecía en su esquina, despidiéndose con la mano. La imagen se hizo más pequeña hasta desaparecer. «Es extraordinario», comentó Martín. «¿Quién? ¿Roberto?» «Sí. Su dignidad, su fuerza. Me salvó la vida, Martín. Y no hablo solo físicamente». Andrés recostó la cabeza en el asiento. «Me mostró lo que realmente importa, lo que es ser verdaderamente rico». «¿Y qué es eso?» «Tener algo que dar, incluso cuando no tienes nada». El resto del viaje fue en silencio. Andrés miraba por la ventana, viendo la ciudad con ojos nuevos. Los edificios corporativos que antes representaban éxito ahora le parecían vacíos. Las personas en trajes caros caminando apresuradas le parecían perdidas. Había estado tan enfocado en acumular que olvidó vivir, tan preocupado por tener que olvidó ser. Llegaron a un edificio modesto en el centro de la ciudad. Martín lo guió al tercer piso, departamento 301. Era pequeño pero limpio. Una cama, una mesa, una cocina básica. «No es mucho», se disculpó Martín. «Es perfecto». Andrés se sentó en la cama, la primera cama real en días. «Descansa. Mañana comenzamos a trabajar en el caso». Martín dejó una tarjeta prepagada y más efectivo en la mesa. «Llámame si necesitas algo, lo que sea». «Martín, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no te aliaste con Diego cuando tuvo todo el poder?» Martín se detuvo en la puerta. «Porque el poder no es todo, y porque hay cosas más importantes que el dinero». ¿Cómo qué? Como poder dormir tranquilo por la noche, como mirarte al espejo sin sentir asco, como mantener tu alma intacta. Sonrió tristemente. «Diego puede tener tu empresa, pero no tiene lo que tú tienes ahora. ¿Qué tengo yo? Claridad, propósito, y un amigo verdadero que te dio todo sin esperar nada a cambio». Martín cerró la puerta suavemente. Andrés se quedó solo en el silencio del departamento. Se levantó y caminó hacia la ventana. Desde ahí podía ver la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. En algún lugar de esa inmensidad estaba Roberto, en su esquina, bajo las estrellas, con nada más que su dignidad y su corazón enorme. Andrés apretó los puños. Haría las cosas bien esta vez. Recuperaría su empresa no por venganza, sino por justicia. Y usaría sus recursos no para acumular más, sino para ayudar, para marcar una diferencia, para ser el tipo de hombre que Roberto ya era. Comenzando con él, encontraría la manera de cambiar la vida de Roberto sin insultar su dignidad, sin convertirlo en su proyecto de caridad. Como socios, como amigos, como iguales. Esa noche, en una cama cómoda con techo sobre su cabeza, Andrés durmió inquieto. Soñó con esquinas y ruedas chirriantes.
con pan compartido y bondad inesperada. Con un hombre sin piernas que tenía más humanidad que todos los empresarios que Andrés había conocido juntos. Y cuando despertó al amanecer, tenía un plan. No solo para recuperar su empresa, sino para recuperarse a sí mismo, para convertirse en alguien digno de la amistad de Roberto Méndez, el hombre que le enseñó que la verdadera riqueza no se mide en pesos, se mide en momentos de humanidad compartida, en actos de bondad sin expectativas, en dignidad mantenida contra todo pronóstico. Y Andrés estaba listo para aprender esa lección. 3 meses habían pasado desde aquella mañana en la esquina. 3 meses de trabajo incansable, reuniones con abogados, recopilación de pruebas. Andrés se había transformado nuevamente, pero esta vez era diferente. No era el empresario arrogante de antes. Era alguien nuevo, alguien mejor. Cada mañana, antes de ir a las reuniones legales, visitaba a Roberto. Llevaba café y pan de la panadería de Doña Carmen. Se sentaban juntos mientras el sol subía sobre la ciudad. Hablaban de todo y de nada, de sueños y realidades, de esperanzas y miedos. «¿Cómo va el caso?», preguntaba Roberto cada vez. «Avanza, lento, pero avanza». Andrés tomaba un sorbo de café. El perito confirmó la falsificación. «Encontramos irregularidades en los documentos notariales». «Eso es bueno». «Sí, pero Diego tiene buenos abogados. Está peleando cada paso». Roberto asentía comprendiendo. La justicia lleva tiempo, a veces demasiado. Andrés miraba a las personas pasar. Ahora las veía diferente, cada una con su historia, sus luchas, sus victorias silenciosas. ¿Y Valentina? Se divorció de mí rápidamente. Se casó con Diego el mes pasado. No había amargura en su voz, solo aceptación. «Lo siento, yo no». Andrés sonrió ligeramente. «Me liberó. Ahora veo que nunca fue amor real». «¿Y qué es amor real entonces?» «Esto». Andrés señaló el espacio entre ellos. «Amistad sin intereses, lealtad sin condiciones, apoyo mutuo genuino». Roberto sonrió, sus ojos brillando. «Estás aprendiendo rápido». Las semanas continuaron su ritmo. Andrés asistía a audiencias, proporcionaba testimonios, presentaba evidencias. El caso comenzó a inclinarse a su favor, pero algo más importante estaba sucediendo. Andrés había comenzado a diseñar un plan que llevaba semanas perfeccionando. Una tarde, llegó a la esquina de Roberto con una carpeta. «Necesito mostrarte algo», dijo, sentándose junto a su amigo. «¿Qué es?» «Una propuesta de negocios». Roberto arqueó las cejas. «¿Negocios?» «Sí. Escucha antes de decir que no». Andrés abrió la carpeta. «He estado pensando. Cuando recupere la empresa necesitaré reconstruirla. Nueva dirección, nuevos valores». Continúa. «Quiero crear un departamento de responsabilidad social, programas de inclusión, oportunidades para personas con discapacidad». Andrés sacó documentos. «Y quiero que tú lo dirijas». Roberto se quedó en silencio. «Andrés, no es caridad. Es un puesto real, con salario real, con responsabilidades reales. No tengo experiencia en eso. Tienes la experiencia más importante. Has vivido la realidad que queremos cambiar». Andrés se inclinó hacia adelante. «Necesito a alguien que entienda genuinamente lo que significa estar excluido, que tenga empatía real, no teórica. No sé si puedo». «Puedes. Yo te he visto con la gente en la calle. La manera en que los escuchas, los apoyas, los inspiras». Roberto miró los documentos sin tocarlos. «¿Y qué hay de esto?», señaló sus piernas ausentes. «Las oficinas tienen rampas y accesibilidad completa. Ya me aseguré». «Andrés, esto es demasiado». «No lo es justicia». Andrés cerró la carpeta. «Pero no voy a presionarte. Piénsalo. Tómate el tiempo que necesites». Roberto permaneció callado el resto de la visita. Andrés se despidió como siempre, dejando a su amigo con sus pensamientos. Esa noche, Roberto no pudo dormir. La oferta rondaba su mente. Por un lado, era tentadora. Un salario, un techo seguro, estabilidad. Pero por otro lado, tenía miedo. Miedo de fracasar. Miedo de decepcionar a Andrés. Miedo de perder su independencia duramente ganada. Los días siguientes fueron tensos. Andrés continuaba visitando, pero no mencionaba la propuesta. Hablaban de otras cosas, del clima, de Doña Carmen, de las noticias.
pero la oferta flotaba entre ellos como un fantasma invisible. Una semana después, llegó la noticia que Andrés esperaba. Martín lo llamó temprano en la mañana. «Ganamos», dijo simplemente. «El juez dictaminó a tu favor». Andrés sintió las rodillas debilitarse. «¿Todo?» «Todo. La empresa es tuya nuevamente. Diego debe devolver las acciones. Y hay cargos criminales pendientes por fraude y falsificación. Dios mío. También descubrimos las pruebas de tu agresión. Testimonios de los hombres que te golpearon. Están cooperando a cambio de reducción de sentencias». Martín hizo una pausa. «Diego va a prisión, Andrés. Por mucho tiempo». Andrés se sentó, procesando la información. No sentía triunfo. No sentía venganza satisfecha. Solo sentía vacío. ¿Y Valentina? Está solicitando nulidad del matrimonio con Diego. Dice que fue engañada también. Por supuesto que lo hace. Andrés soltó una risa sin humor. Ya no me importa. Que haga lo que quiera. ¿Cuándo quieres retomar control de la empresa? Lo antes posible. Hay mucho que cambiar. Esa tarde, Andrés llegó a la esquina de Roberto con una sonrisa enorme. «Ganamos», anunció. Roberto lo miró, entendiendo inmediatamente. «¿El caso?» «Sí. La empresa es mía otra vez». «Felicidades, amigo». Roberto extendió su mano. Andrés la estrechó, después lo abrazó. «No habría llegado aquí sin ti. Tonterías. Tú hiciste el trabajo. Tú me diste la fuerza para hacerlo». Se sentaron juntos, observando el atardecer. «Entonces, ¿qué harás ahora?», preguntó Roberto. «Reconstruir, pero diferente, con propósito». Andrés volteó hacia su amigo. «¿Reconsideraste mi oferta?». Roberto suspiró profundamente. «Tengo miedo», admitió finalmente. «Lo sé. ¿De qué sirvo yo en un ambiente corporativo? Soy un hombre sin piernas que vive en la calle. Eres un hombre con más sabiduría y humanidad que cualquiera que haya conocido». Andrés tomó las manos de Roberto. «No te estoy ofreciendo esto por lástima. Te lo ofrezco porque genuinamente creo que eres la persona correcta. Y si fallo, entonces aprenderemos juntos. Como lo hemos hecho hasta ahora». Roberto miró hacia el cielo. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer. «Está bien», dijo finalmente. «Lo intentaré». «¿En serio?» «Sí, pero con condiciones». «¿Cuáles?» «Salario de mercado. No me pagues más por lástima. Y si no funciono, prometes decírmelo honestamente». «Trato». Andrés sonrió ampliamente. «Hay una cosa más». Sacó un sobre de su bolsillo. «¿Qué es?» «Ábrelo». Roberto abrió el sobre cuidadosamente. Dentro había información de una clínica especializada. Y un cheque. «Andrés, esto es una prótesis. La mejor que el dinero puede comprar. No puedo aceptar esto». «Claro que puedes. Considera un adelanto de salario. Esto cuesta más de lo que ganaría en años. Entonces considéralo un préstamo. Con intereses». Andrés guiñó un ojo. 10% anual. Y documentado formalmente. Roberto reconoció sus propias palabras de meses atrás. Soltó una carcajada. Una risa genuina, profunda, liberadora. «Eres imposible. Aprendí del mejor». Las semanas siguientes fueron un torbellino. Roberto visitó la clínica. Le tomaron medidas, hicieron pruebas, diseñaron prótesis personalizadas. El proceso era largo y a veces doloroso, pero Andrés estaba ahí en cada paso, llevándolo a las citas, animándolo cuando dolía, celebrando cada pequeño progreso. Mientras tanto, Andrés retomó control de Montero Tech. Lo primero que hizo fue despedir a todos los que habían sido cómplices de Diego. Después comenzó la reconstrucción. Nueva misión corporativa. Tecnología con propósito social. Nuevos valores. Integridad, inclusión, impacto positivo. Y el nuevo departamento. Responsabilidad social e inclusión. Con Roberto Méndez como director. El día que Roberto recibió sus prótesis fue memorable. Andrés estaba presente, junto con el equipo médico. Cuando Roberto se puso de pie por primera vez en 5 años, las lágrimas corrieron libremente. No solo las suyas, también las de Andrés, las enfermeras, los doctores. Era un momento de triunfo puro. «¿Cómo se siente?», preguntó el médico. «Extraño», admitió Roberto, tambaleándose ligeramente. «Pero bien», dio un paso vacilante. Después otro, y otro. «¡Estás caminando!», exclamó Andrés.
abrazándolo cuando Roberto casi se cae. Todavía necesito práctica. La tendrás. Todo el tiempo que necesites. Las semanas de fisioterapia fueron intensas. Roberto trabajaba incansablemente para recuperar la movilidad. Andrés rediseñó su horario para acompañarlo cuando podía. Celebraban cada logro. El primer día caminando sin ayuda. El primer día subiendo escaleras. El primer día corriendo. Bueno, trotando. Pero era suficiente. Finalmente llegó el día del primer día de trabajo de Roberto. Se presentó en las oficinas de Montero Tech vestido con traje nuevo. Las piernas protésicas ocultas bajo el pantalón. Nadie sabría su historia a menos que él decidiera contarla. Andrés lo recibió personalmente en la recepción. «Bienvenido oficialmente», dijo con una sonrisa enorme. «Gracias por esta oportunidad. Gracias por aceptarla». Andrés lo guió por las oficinas. «Este es tu espacio». Era una oficina espaciosa con vista a la ciudad. En la pared había una placa. Roberto Méndez, director de Responsabilidad Social e Inclusión. Roberto tocó la placa, sintiendo las letras grabadas. «Es real», murmuró. «Muy real. Andrés, yo no sé qué decir. No digas nada, solo haz el trabajo increíble que sé que harás». Los primeros meses fueron desafiantes. Roberto tenía que aprender sistemas corporativos, políticas, procedimientos, pero también aportaba algo único, una perspectiva que nadie más en la empresa tenía. Comenzó programas de contratación inclusiva, partnerships con organizaciones de personas con discapacidad, programas de mentoría y capacitación. Cada iniciativa llevaba la marca de su experiencia vivida. No era teoría abstracta, era práctica basada en realidad. Y funcionaba. Las contrataciones de personas con discapacidad aumentaron 300%. La productividad se mantuvo o mejoró. La cultura corporativa se transformó. Los empleados estaban más comprometidos, más conscientes, más humanos. Montero Tech comenzó a recibir reconocimientos, premios de inclusión, certificaciones de responsabilidad social, artículos en revistas de negocios sobre su transformación. Pero para Andrés y Roberto, eso era secundario. Lo que realmente importaba era el impacto real, las vidas cambiadas, las oportunidades creadas, la dignidad restaurada. Un año después de aquel día en la esquina, organizaron un evento, una celebración del primer aniversario del departamento de Roberto. Invitaron a todos los empleados contratados a través de los programas de inclusión, a las organizaciones aliadas, a los medios y a doña Carmen, quien lloraba de orgullo viendo a sus muchachos. Andrés tomó el micrófono para dar un discurso. Hace un año, estaba en el punto más bajo de mi vida. Su voz resonaba clara en el salón. Me habían traicionado, golpeado, despojado de todo. Estaba literalmente tirado en la calle, perdido y confundido. Hizo una pausa, buscando a Roberto entre la multitud. Y entonces conocí a un hombre que no tenía nada. Un hombre que vivía en la calle, que había perdido sus piernas, que sobrevivía día a día. Y ese hombre compartió conmigo lo único que tenía: su comida, su agua, su espacio, su humanidad. Las personas escuchaban en silencio absoluto. Me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, se mide en actos de bondad, en dignidad mantenida contra todo pronóstico, en la capacidad de dar incluso cuando no tienes nada. Andrés limpió una lágrima que rodaba por su mejilla. Roberto Méndez me salvó la vida. No solo físicamente, sino espiritualmente. Me mostró quién quiero ser. Y este departamento, estos programas, todo esto existe porque él me enseñó lo que realmente importa. La audiencia estalló en aplausos. Roberto, sentado en primera fila, intentaba contener las lágrimas sin éxito. Después del evento, salieron a caminar. Las prótesis de Roberto funcionaban perfectamente ahora. Caminaban lado a lado por las calles de la ciudad. ¿Recuerdas la primera vez que me viste?, preguntó Andrés. Como si fuera ayer, un tipo sin camisa, golpeado, perdido. Y me ayudaste sin pensarlo 2 veces. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Roberto sonrió. Eras un ser humano que necesitaba ayuda. Y tú eras un ser humano que la ofreció. Caminaron en silencio por un momento. A veces pienso en cómo habría sido mi vida si no te hubiera encontrado ese día, dijo Andrés. Probablemente habrías encontrado el camino de todos modos. No lo creo. Necesitaba ese momento.
Necesitaba tocar fondo para poder ver con claridad. Y yo necesitaba ese momento también. Roberto se detuvo frente a su antigua esquina. Ahora había un pequeño jardín comunitario allí, parte de los proyectos de responsabilidad social de la empresa. «Mira eso», señaló Roberto. «Donde antes solo había pavimento frío, ahora hay vida. Como nosotros». Andrés puso una mano sobre el hombro de su amigo. «Ambos renacimos en esa esquina». «Sí, creo que sí». Se quedaron allí parados, observando cómo la gente disfrutaba del jardín. Niños jugando, ancianos descansando, jóvenes leyendo. Era un pequeño oasis en medio de la ciudad. Un recordatorio de que la transformación era posible, de que la bondad tenía poder real, de que la dignidad humana no podía ser robada, solo olvidada temporalmente. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Roberto después de un rato. ¿Qué? Tú pensabas que me estabas salvando, pero en realidad fuimos tú quien me salvaste a mí. ¿Cómo? Me devolviste algo que había perdido en esa esquina. Esperanza, propósito, la creencia de que podía ser más que mi circunstancia. Roberto volteó hacia Andrés. Me diste no solo piernas nuevas, sino una vida nueva, y por eso estaré eternamente agradecido. Andrés abrazó a su amigo. No dijeron nada más. No hacía falta. Algunas cosas se entendían más allá de las palabras. Cuando el sol comenzó a ponerse, caminaron de regreso a las oficinas. Mañana sería otro día de trabajo, de reuniones, proyectos, desafíos, pero también de propósito, de impacto, de diferencia genuina en vidas reales. Y mientras caminaban, dos figuras proyectando sombras alargadas en el pavimento, ambos sabían una verdad fundamental, que los encuentros no son accidentales, que la bondad siempre regresa multiplicada, que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que no hay esperanza, un acto simple de humanidad puede cambiar todo. Un pan compartido, un espacio ofrecido, una mano extendida. Eso era todo lo que se necesitaba para transformar dos vidas. Y a través de ellas, transformar muchas más. Porque la bondad es contagiosa, la dignidad es inspiradora, y la humanidad genuina es la fuerza más poderosa del universo. Roberto y Andrés lo habían aprendido, y ahora dedicaban sus vidas a enseñárselo a otros. Un acto de bondad a la vez. Una vida transformada a la vez. Un momento de humanidad compartida a la vez. Porque al final, eso es lo que realmente importa. No cuánto tienes, sino cuánto das. No dónde estás, sino quién eres. No lo que perdiste, sino lo que encontraste en el camino de regreso. Y ellos habían encontrado algo invaluable. Habían encontrado amistad verdadera, propósito real, y la certeza de que incluso cuando lo pierdes todo, siempre tienes algo que dar. Tu humanidad, tu bondad, tu dignidad. Y eso, nadie puede quitártelo jamás. Fin de la historia. Y así termina esta historia de transformación y esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar una diferencia. Un acto simple de bondad puede cambiar una vida. Y esa vida puede cambiar muchas más. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.